La migración irregular a Estados Unidos alcanza niveles dramáticos para muchos latinoamericanos. Son miles que tratan de llegar al sueño americano, pero las rutas ponen en riesgo sus vidas. Quienes se arriesgan han sido víctimas del crimen organizado y explotadores de personas. Ya les contamos. Bienvenidos a Impacto Semanal. Les contamos, amigos, que continúa el juicio contra los autores materiales del crimen de Fernando Villavicencio. Sus familiares exigen que se conozca a los autores intelectuales. En torno al proceso de juicio en contra de los autores materiales del asesinato de Fernando Villavicencio, la Fiscalía General del Estado ha puesto en primer lugar en la estructura criminal a Carlos Angulo, alias El Invisible, como el autor mediato del crimen, pues él habría sido quien señaló desde la cárcel de Cotopaxi la orden para ejecutar el sicariato. Pero también aparece otro nombre importante en esta estructura criminal, el de Laura Castillo, pues ella, según la Fiscalía General del Estado, es la coautora del crimen, pues fue la encargada de toda la logística y el pago para cada uno de los sicarios. Pero también aparecieron los nombres de quienes perpetraron el asesinato. Se trata de Andrés Manuel Mosquera, José Neider López, Adey Fernando García, Camilo Andrés Romero, Juliet Osmin Castaño y John Rodríguez, todos ellos extranjeros y con un extenso prontuario delictivo. Poder sancionar a quienes atentaron contra la vida de Fernando Villavicencio. Y ojalá, cuando se actúen las pruebas, también podamos encontrar a los responsables del anterior gobierno que no dieron la protección adecuada a Fernando. Pues en las imágenes que se registraron a través de las cámaras de videovigilancia, se ve como Laura Castillo llegó hacia una panadería muy cerca de la avenida Amazonas y Gaspar de Villarroel, en donde se generó el atentado. Pero también existe otro dato revelador en torno al asesinato de Fernando Villavicencio. Entre los peritos que han sido presentados por parte de la Fiscalía General del Estado, se llegó a conocer que el disparo que cegó la vida de Fernando Villavicencio fue realizado a larga distancia. Los jueces que liberan a los sicarios en el país cada vez reciben más críticas de los ciudadanos. Existe preocupación por parte de las autoridades, pues jueces y fiscales aparentemente no estarían sustentando bien los procesos en los que se detiene a peligrosos delincuentes, a los cuales se les ha encontrado en su poder no solamente armas y droga, sino también con un extenso prontuario delictivo, y que quedan libres tras varias decisiones judiciales. El mismo ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, hizo un llamado a la justicia del país para impulsar y apoyar el trabajo que Fuerzas Armadas y Policía Nacional está realizando en las calles. No es justo que solamente a Fuerzas Armadas y Policía se le exija el control de la violencia cuando no son los únicos actores que son necesarios para el control de la delincuencia. La justicia tiene que hacer su trabajo. Un claro ejemplo de esto se da en la ciudad de Quito, en donde se han reforzado los operativos y con lo cual se ha logrado el decomiso de más de 286 armas de fuego y la detención de cerca de 5.100 personas involucradas en diferentes delitos, pero que en uno de estos casos, un fiscal no encontró los elementos necesarios para presentarlos ante el juez a cargo de una causa y con ello proceder a la detención de 3 personas involucradas en el robo de vehículos y que tendrían un extenso prontuario delictivo, no solamente en el Ecuador, sino también en su país de origen. Que el indicio fue el vehículo reportado como robado y dentro de los antecedentes uno tenía un antecedente de su prontuario delictivo por robo de vehículos, en el cual coincide la fijación del vehículo recuperado con los antecedentes de este ciudadano extranjero. Cuando la justicia se utiliza en dedicación o en estos intereses protervos, no es justicia. Deja de llamarse justicia porque literalmente lo único que hace es dar viabilidad al crimen organizado. Entonces la justicia pasa a organizarse en igual forma con el crimen. Uno de los últimos casos en este sentido y que generó incluso rechazo en el ámbito jurídico ecuatoriano es la liberación en menos de 24 horas de alias Garapichu, quien sería aparentemente uno de los cabecillas de la banda de los Lobos, pues un juez de la provincia de Esmeraldas, que estuvo a cargo del proceso, lo dejó libre por aparentemente no encontrar los elementos necesarios para dictarle prisión preventiva.
poniendo en riesgo no solamente a quienes habitan en la provincia de Esmeraldas, sino también incluso a los miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que estuvieron en el operativo de su detención. El excontralor Carlos Polit ofreció una fianza de $25 millones para salir libre en Estados Unidos. ¿De dónde saca dinero para pagar? Desde el pasado 23 de abril, el excontralor general del Estado, Carlos Polit, está preso en una cárcel de la Florida. Esto luego que la justicia de los Estados Unidos le formularon 6 cargos, entre ellos conspiración para cometer lavado de activos, lavado de dinero y participación en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas. Antes de este proceso judicial, el excontralor entregó como fianza a la justicia norteamericana $14 millones. Pero hoy, luego de haberlo declarado culpable, el excontralor ha ofrecido pagar una fianza de $25 millones que, según su defensa, garantizará con 14 inmuebles y 2 fondos de jubilación que pertenecen a él y a su familia. Dineros o recursos que, de comprobarse por parte de las autoridades norteamericanas, sean producto de actividades ilícitas, pueden ser decomisados. Pero si se puede probar que hay una conexión de dinero que Polit dio a su hijo, propiedades sustitutas, pero también se pueden, el gobierno se los puede quedar. La solicitud de Carlos Polit, a través de sus abogados defensores, se presentó ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, solicitando para que se sustituya su orden de encarcelamiento por arresto domiciliario, que podría ser en un departamento que aparentemente sería de su hija, en una zona exclusiva de Miami, en los Estados Unidos, y cumplir con esta medida hasta que la Corte defina la pena que deberá cumplir. Los chats de Mayra Salazar revelan que hubo contratos con el Ministerio de Salud Pública y con el IES. Con los nexos y lazos que Mayra Salazar iba generando en su actividad al interior de la Corte Provincial de Justicia, no solamente buscaba crecer en el ámbito empresarial, sino también obtener otros nexos, con los cuales poder obtener lo que ella quería, pero también ayudar a sus amigos. En las conversaciones que reposan en el expediente fiscal del caso Purga, existe un chat del 27 de julio del 2023, en donde Mayra Salazar hablaba con su íntimo amigo Carlos G., quienes hablaban de Verde Soto, quien era el que solucionaba las cosas, aparentemente al interior del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES, en la ciudad de Guayaquil, y que supuestamente sería un cercano colaborador del exlegislador Ronnie A. de la Revolución Ciudadana. El Pepa aquí es Verde Soto. Toma tu Pepa. Es mentira, te estoy molestando. ¿Qué vale ese Verde Soto, dile? Aquí lo tienen como Pepa. ¿Quién? Que es del Resuelve Todo, digo, porque todos lo saludan. Yo vine a poner el audio nada más. Por gusto lo ayudas a ese man. Es pana, ya toca. A mí me cae ver, por irresponsable. El que mucho habla, poco hace. La relación de Carlos G. junto con Mayra Salazar no solamente se daba para estos procesos, sino incluso hablaban de cómo, si Mayra Salazar obtenía poder en un futuro, lo iba a posicionar en un cargo importante al interior del Servicio de Rentas Internas. Ya te llamo. Eso, trabaja. Mínimo quiero un puesto en la entidad de rentas internas para llevarme en peso esa dirección. Ja, 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 ja. Ya tengo 2 maestrías. Ahí nomás te la dejo. Falsetas. Perdón, yo sí estudié. No sé tú, que ya sabe tu secreto de la tesis. Si yo le ayudé a la man a sacarlo. En los chats que reposan en el expediente fiscal, incluso existen fotografías del exlegislador Ronnie A., que actualmente se encuentra prófugo de la justicia de nuestro país, en conjunto con Carlos G. y otras personas que, si bien es cierto, no han aparecido mucho en estos chats, pero que hoy por hoy siguen revelándose más nexos y posibles vinculaciones en actividades que pueden estar al margen de la ley y que la Fiscalía tendrá que investigar hasta dónde llegaron los tentáculos de la corrupción en el Ecuador. En el Parlamento, los correístas intentan sancionar a asambleístas de ADN por evidenciar sus intentos de desestabilización. Esta es la declaración que, según los asambleístas del oficialismo, impidió que los legisladores del correísmo, del Partido Social Cristiano y Construye empiecen con el análisis de una supuesta inhabilidad mental del presidente Daniel Noboa,
quieren declararlo loco aquí en el Pleno de la Asamblea. Quieren repetir las prácticas del viejo Congreso. Natalie Farinango considera insólito que por emitir esa alerta, ahora esa misma mayoría de oposición pida una sanción para la asambleísta Valentina Centeno y Fernando Jaramillo, asambleístas que denunciaron ese intento. Valentina no dio una declaración al azar. Fueron alertas serias que vinieron del Ministerio de Gobierno y por ende nuestro compañero Fernando Jaramillo también ha presentado la denuncia correspondiente que investigarán un organismo independiente. Franklin Samaniego, asambleísta del correísmo, confirma que ese pedido de sanción se concretará. Esperemos que se hagan efectivas estas denuncias y sabremos si se presentan al Comité de Ética o a la Comisión, al Consejo de Administración Legislativa. César Umajinga dice que detrás de ese tipo de pedidos está un supuesto interés por desestabilizar al gobierno antes del próximo proceso electoral. Una asamblea que está turnando la asamblea caduca de ese entonces, quitar el sombrero, lanzar el sombrero, sacar la bala, disparar. Eso es lo que quieren, tomar la fuerza, el poder. El análisis de esa posible sanción administrativa estará en manos de las autoridades de la Asamblea Nacional. Y la salud mental de los servidores policiales es un tema que merece atención y prioridad por la misma naturaleza de su trabajo. Aquí tenemos un análisis. El caso de María Belén Bernal marcó un precedente para que la Policía Nacional tenga un control en sus filas. Sin embargo, un nuevo caso de femicidio mancha el prestigio institucional, con toda una comunidad consternada por la muerte de la cabo Dayana Lamiña Pasquel, quien fue asesinada por quien fue su expareja y también parte de la Policía Nacional. Eran pareja, vivían juntos, tienen un niño, una hijita. Por parte de esa unión. Para especialistas, el problema radica en la falta de atención psicológica y desequilibrio emocional en los policías, y este es un claro ejemplo de que no se tomaron las medidas preventivas. Poder administrar todas las situaciones que se le presenten, hay un desborde, no hay un control emocional. Y al no existir este control emocional viene la parte instintiva de actuar. Según registros de la Contraloría, el femicida, quien se suicidó posterior al hecho, formaba parte del Departamento de Violencia Intrafamiliar y un antecedente es que se separó de su exmujer porque ella sufrió un accidente de tránsito. Es así que no se explica el hecho de que el oficial haya estado al frente de esta unidad. Sí debe entrar la parte de salud mental, la parte de psicología, para que haya estos controles periódicos, permanentes, no cada 4 años, cada ascenso, cada 5 años. Como medidas de prevención se podría tomar el ejemplo en Colombia, que tienen un sistema temprano de alertas donde se reporte el accionar integral de un policía y cuando no se encuadra en una normativa, este se activa. Si es que hay un problema, una denuncia intrafamiliar, ya es un problema, ya es una alerta. En Ecuador, cada 34 horas es asesinada una mujer, pero el hecho de que una figura de seguridad se vea inmiscuida causa un grave impacto en la sociedad. Somos la ilusión de Moisés, la seguridad de Piero, la velocidad de Egner. Vamos a la segura y también nos la jugamos con todo. Somos Ecuador, somos Ecuabet. Somos los que te regalamos un auto 0 kilómetros y 15 viajes con la selección. Regístrate ahora en ecuabet.com y gánate uno de estos fabulosos premios. Vive la Copa América con Ecuabet, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol. Atención amigos, secuestrados fueron liberados en Guayaquil tras permanecer 11 días retenidos. Los delincuentes fueron capturados. La gloria es de Dios. Entre llantos y agradecimiento, se reencontró esta familia, que en el 13 de junio 2 de sus integrantes fueron secuestrados en el sector de La Garzota, norte de Guayaquil, y que mediante el trabajo de la Policía Nacional fueron liberados en el sector de Sociovivienda, noroeste de la urbe porteña. Fueron secuestrados y sacados desde su domicilio y conducidos con rumbo desconocido. En este gran despliegue operativo se liberó no solo a los 2 hombres, sino a una menor de 17 años que permanecía en cautiverio en este mismo sitio, en donde también se detuvo a 2 presuntos secuestradores.
Producto de este operativo también se logró la aprehensión de los ciudadanos Franklin Steven M., de 22 años, ecuatoriano, y Franklin Antonio G., de 26 años, venezolano. No constan con antecedentes delictivos y como evidencias tenemos 4 teléfonos celulares. Por la liberación de los 2 hombres solicitaban $1 millón. Sí, prácticamente son aquellas personas que los mantenían en cautiverio, son los que les cuidan a las personas que han sido secuestradas. La policía indicó que los secuestrados se encuentran a buen recaudo y con buen estado de salud. Y la Policía Nacional decomisó más de 2 toneladas de cocaína durante un operativo realizado en la provincia del Oro. El decomiso de la droga se dio en un contenedor que estaba listo para ser embarcado y llevado hasta Europa, pero gracias al perfinamiento que ejecuta personal de la Policía Antinarcóticos, apoyados por el CAN del Grupo de Adiestramiento Canino, se frustró el envío. Se encontraban el contenedor tenía 1080 cajas de banana. El producto se encontró en 130 cajas de banano, 15 envolturas tipo ladrillo en cada una. Se encontraban en las cajas los 15 ladrillos. En esta ocasión sí se logró la captura de 2 personas que estarían involucradas en el ilícito. Las mismas fueron puestas a órdenes de la autoridad competente para que determine su situación jurídica. Por lo que se tuvo como resultado la aprehensión de un ciudadano. El otro aprehendido fue el representante de la empresa que estaba presenciando la inspección antinarcótica realizada por personal de la Policía Nacional. El alcaloide está bajo cadena de custodia en las bodegas. La misma tenía un logotipo que la identificaba, lo cual permitirá cotejar si es o no el primer envío que trataba de realizar a través de esta modalidad este grupo delictivo. 3 supuestos extorsionadores están tras las rejas. Fueron capturados en la Florida, esto es al norte de Guayaquil. Supuestamente pertenecen a una agrupación dedicada a la extorsión. A uno de ellos se le pudo visualizar un tatuaje alusivo a un grupo terrorista. La policía los detuvo en los operativos denominados 2.0. Las unidades policiales motorizadas y el servicio preventivo con los grupos tácticos están saliendo a hacer patrullajes en los lugares reconocidos por la violencia y por la delincuencia. Después, luego de haber hecho un reconocimiento de estos sectores, estas unidades vieron la presencia de 2 motocicletas sospechosas. Los sujetos, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos cuando circulaban en motos aparentemente robadas. De lo que tenemos preliminarmente, los 2 mayores de edad tienen antecedentes anteriores, pero estamos en investigación para determinar también a qué banda ellos pertenecen, porque hay que entender que ellos no operan de manera aislada, sino que siempre operan a través de las estructuras criminales. Un arma de fuego y varias fundas de marihuana fue lo que se halló en poder de los detenidos. El presidente Daniel Noboa entregó 17 nuevas ambulancias a la red de salud pública. Son vehículos 4x4 con equipos para soporte vital avanzado. La adquisición se hace posible luego de 12 años sin procesos de compra, sostuvo el presidente Daniel Noboa. Las ambulancias en un momento de desesperación representan rescate, auxilio, apoyo y tranquilidad. En el Nuevo Ecuador nos preocupamos por fortalecer la atención médica en todos los niveles y etapas, en cada uno de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública, que sabemos que tienen un abandono histórico. Hoy tenemos aquí ambulancias nuevas con todo el equipamiento necesario que ayudarán a fortalecer el servicio de atención prehospitalaria. Serán repartidas en 8 coordinaciones zonales que cubrirán las regiones de la costa, sierra y oriente. Y es de esta manera como seguimos promoviendo la atención digna a los ecuatorianos, oportuna y de calidad. Las 17 ambulancias cuentan con más de 30 dispositivos médicos para dar respuesta inmediata en cualquier rincón del país. Tienen la capacidad para funcionar como una unidad crítica, con expertos altamente capacitados. Cuando nosotros pensamos siempre en la utilización de ambulancias, asociamos a la idea de accidentes, pues por la curva epidemiológica del Ecuador, hoy debemos de estar preparados para responder a las enfermedades metabólicas, al accidente cerebrovascular, al infarto de miocardio
en un periodo corto de tiempo. Las ambulancias fueron entregadas a las direcciones distritales y centros médicos de 12 provincias. El Cantón Olmedo es el único de la provincia de Manabí que en esta ocasión recibió una de las unidades de emergencia. El servicio que va a brindar la ambulancia pues es sumamente importante, ya que diariamente pues acuden emergencias en el centro de salud y no había cómo poderlas trasladar. Ya contaba con una ambulancia, pero una ambulancia que ya había cumplido su edad útil en realidad. Y esa era una queja que sentía el cantón en realidad y que hoy día se ve plasmada en el compromiso del señor presidente de hacer la entrega de esta ambulancia para el cantón de Olmedo. Y no solo esto, Olmedo estamos también fortaleciendo el sistema de salud. Va a haber un centro de salud totalmente nuevo con una inversión que está alrededor de casi los 2 millones de dólares. Con esta entrega suman 122 ambulancias en el país, de 186 adquiridas bajo un convenio con las Naciones Unidas. El monto de inversión es de 26.4 millones de dólares. La próxima entrega será para las unidades de salud de la zona 8. El presidente Daniel Noboa cumplió varias actividades en la provincia de Manabí. Veamos. Más de 10 millones de dólares aprobó el Banco del Estado para los municipios de Bolívar, Olmedo y Portoviejo, dinero con el que se financiarán proyectos de alcantarillado, vialidad y agua potable en dichos cantones de la provincia de Manabí. Esos fondos se destinarán a la rehabilitación de vías en Portoviejo, a la dotación de agua potable en Bolívar y a la repotenciación del alcantarillado en Olmedo. Son obras con un alto impacto positivo en la salud, la generación de empleo y la seguridad de la provincia. Con la construcción de las vías, impulsamos el comercio, facilitando que los productores agrícolas y ganaderos puedan sacar sin problemas sus productos y comercializarlos fácilmente en los mercados de otros cantones. La entrega de los recursos económicos se realizó por parte de Carlos Rivera Bautista, gerente general de la estatal financiera, junto al jefe de Estado, Daniel Noboa Asín, en las instalaciones de la Escuela Superior Politécnica en Manabí, SPAN. La municipalidad se encargará de elevar a los procesos de compra pública todo el proceso y a partir de eso, cuando ya se presente la posibilidad de generar el anticipo y el primer desembolso contra factura, entonces básicamente es un tiempo que ya será manejado directamente por las municipalidades. En el caso del cantón anfitrión de la reunión, el GAT recibió un crédito del Banco Estatal de 6.214.238 dólares que serán invertidos en la construcción de una planta potabilizadora de captación y distribución de agua potable en la ciudad. Actualmente nosotros nos abastecemos de la mancomunidad, pero hemos tenido serios problemas durante décadas porque no podemos tener el líquido vital en nuestros hogares 24/7. Por su parte, el GAT del Cantón Olmedo se vio beneficiado con un crédito de 2.900.000 que servirán para las redes de recolección y alcantarillado sanitario de los sectores de Canoa y El Progreso. El propósito con este gran proyecto es darle el mantenimiento total y ampliar a que nuevos barrios también reciban este gran beneficio. Finalmente, el gobierno municipal de Portoviejo alcanzó un crédito de 1.200.000 dólares, dinero que será invertido en la reconstrucción de 2 calles que tendrán una carpeta asfáltica de 2 pulgadas. Tras financiar estos proyectos, el gobierno nacional entrega una muestra más de que el nuevo Ecuador, los problemas se resuelven con trabajo coordinado y planificado con los diferentes niveles de gobierno a escala nacional. Y al volver les contaremos que se ofrecen facilidades de pago para las personas que están en mora con el BIES. Y atentos amigos, porque las autoridades alertan sobre la insalubridad de algunos restaurantes al procesar alimentos. Esto es Impacto Semanal. Regresamos en instantes. Y los recursos provenientes de los subsidios de los combustibles serán destinados a salud, educación y seguridad. Veamos. A la medianoche de este 28 de junio se implementará la eliminación del subsidio de combustible, ante lo cual se evidenció largas colas en varias gasolineras. Marco Antonio Navas acudió a una y optó por llenar su tanque de combustible antes de la aplicación de esta medida. Sabe la importancia de que todos pongan el hombro y que ese monto beneficie a la población más vulnerable. Queda otra cosa que adecuarnos, no más que siempre pienso que debe ser direccionada de la mejor manera.
Es a partir de este 28 de junio en el que el precio del galón de las gasolinas Extra y Ecopaís pasará de $2.46 a $2.72, es decir, hay un incremento de 26 centavos, según se informó en el decreto ejecutivo en el que el primer mandatario oficializó el esquema de estabilización de precios de las gasolinas. Daniel Falconi, viceministro de Finanzas, explicó que el dinero producto de esta medida ingresará al presupuesto general del Estado para desde allí administrar los recursos a sectores estratégicos. Se pagan las compensaciones al sector del transporte y adicionalmente permite la incorporación de 40.000 núcleos familiares a los bonos del Ministerio de Inclusión Económica y Social. El valor remanente servirá para ir cumpliendo con las obligaciones de sectores importantes como salud, educación, seguridad, que tienen también demandas de recursos de forma específica. Por lo que esta medida se tomó con análisis técnicos. El 80% de ese combustible lo estaban adquiriendo familias que tienen un ingreso de los más altos. El 20% de las familias con ingresos mayores se llevaban el 80% de ese subsidio. Entonces estamos canalizando recursos de lugares en donde existe capacidad de compra, capacidad de pago, y los estamos poniendo en programas sociales y programas que permiten la compensación para evitar que exista inflación y cambio en precios. Para evitar variaciones del costo del combustible debido al mercado internacional, el gobierno estableció un tope máximo mensual del 5% en el que podría incrementarse y un 10% máximo en el caso de que baje. Esto para no afectar el bolsillo de los ecuatorianos, asumiendo así cualquier costo adicional. Y estén atentos porque el BIES ofrece facilidades de pago para quienes estén retrasados en sus préstamos con la entidad. Más de 14 millones de familias se verán beneficiadas de las nuevas facilidades de pagos ofrecidas por el BIES. Mediante rueda de prensa, las autoridades informaron que las personas en coactiva podrán diferir sus deudas pendientes hasta 30 años plazo. Y no solamente me refiero a las personas que están en coactiva, sino también a las personas que quizás todavía no llegan a la etapa de coactiva, pero que están en problemas financieros. También pueden acceder a los planes de refinanciamiento y reestructuración que son anteriores a la coactiva. La decisión parte de las cifras obtenidas por el BIES, en las que se reflejan que el adeudamiento en coactiva aproximadamente es de $230 millones. Esta medida ayuda no solamente a aliviar el tema de los deudores, sino también aliviar la cartera vencida del banco. Para aplicar este beneficio, primero deberá cancelar un bono inicial, demostrar los ingresos suficientes para el pago de cuotas mensuales, presentar una garantía y posteriormente la suscripción de adenda contractual. Obviamente en el refinanciamiento, en la reestructuración y en este caso en las facilidades de pago, va a haber, obviamente, los correspondientes intereses que son de acuerdo a las tasas. Van desde el 5,99%, dependiendo del monto de la deuda. Noticia que ha sido bien recibida por la ciudadanía. Porque si no han podido pagar y quieren que extienden un poquito más el plazo, me parece buena ayuda. La facilidad de pago es el último cartucho que tiene ya el coactivado. En este sentido, si es que ha incumplido una facilidad de pago, y esta facilidad de pago que es bastante bondadosa, ya no podrá solicitar otra y nosotros tenemos que ajustar la coactiva en función de las medidas cautelares y del remate del bien inmueble. Para acceder al beneficio de 30 años plazo, deberá acercarse a cualquiera de los 32 puntos del BIES a escala nacional. Se presentó una alerta sanitaria porque hay restaurantes que preparan alimentos en condiciones insalubres. Veamos. No es un montaje, es la realidad de algunos restaurantes de Guayaquil. Están en muchas partes. Parecen parte de la cocina, porque pululan con normalidad por entre los alimentos. Lo detectó, con mucho terror, un operativo ejecutado por funcionarios de ARSA. En uno de los establecimientos encontraron palomas, cucarachas y ratones. Y no precisamente como mascotas. Por lo cual se procedió a hacerle una clausura temporal al establecimiento hasta que tome acciones, o sea, haga acciones correctivas
haga limpieza justamente del establecimiento, haga correctivos en la infraestructura, al igual justamente de los utensilios que estaba usando. Estas imágenes fueron grabadas al mediodía, cuando el restaurante tenía muchos clientes. A lo que se ingresó a la cocina se evidenció muy rápidamente justamente la presencia de plagas, ¿sí?, en las paredes, en el techo, en el piso y también en los utensilios donde se almacenaban las materias primas para hacer estos alimentos. No son plagas inofensivas. Traen enfermedades, ¿sí?, toxicológicas justamente a la persona. Puede afectar directamente en el tema estomacal como también en el tema respiratorio. A nivel nacional se han clausurado 117 establecimientos como restaurantes y supermercados. Solo en la zona 8, que corresponde a Guayaquil, Durán y San Borondón, 26 restaurantes fueron sancionados. En la mayoría se ha encontrado lo mismo, plagas y roedores donde se juega con la salud de sus consumidores. Y finalmente, Julian Assange regresó a Australia como un hombre libre. Revisemos los detalles de este sonado caso internacional. Tras una parada técnica en Bangkok, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, liberado el lunes en Londres, tras llegar a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos, llegó a Saipán, en las Islas Marianas del Norte. Perseguido por las autoridades estadounidenses por haber revelado cientos de miles de documentos confidenciales, se declarará culpable de las acusaciones por filtración de documentos escritos y notas relacionados con la defensa nacional, incluidos materiales considerados secretos. Julian Assange volvió a su país natal. El fundador de Wikileaks aterrizó este miércoles en Australia, donde espera comenzar una nueva vida después de alcanzar un acuerdo con la justicia de Estados Unidos. Giro inesperado, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, llega a un acuerdo con Estados Unidos que le ha permitido recuperar su libertad. Son varios momentos importantes que dan cuenta del periplo político-judicial de Assange durante 14 años que finalmente tuvo este desenlace. El primero tiene que ver con las publicaciones realizadas en el portal Wikileaks en el año 2010, en donde Assange era su director. Fueron documentos militares sobre la guerra de Afganistán e Irak y cables diplomáticos que causaron impacto internacional. El principal sospechoso de haber filtrado esta información sensible era el analista de inteligencia y soldado de Estados Unidos, Bradley Manning. El segundo momento se produce cuando Suecia lanza una orden de detención europea contra Assange, mientras se encontraba en Inglaterra, como parte de una investigación por violación y agresión a 2 mujeres. Luego de entregarse a la policía británica, es detenido por 7 días y luego permanece con arresto domiciliario. Al año siguiente, un tribunal británico valida la solicitud de extradición a Suecia. Assange pide asilo a la embajada ecuatoriana en Londres, violando el arresto domiciliario. El asilo es concedido por el gobierno de ese entonces. La siguiente etapa crítica para Assange es la revocatoria del asilo y su captura por la policía de Scotland Yard. Es trasladado a cárceles británicas luego de haber permanecido durante 7 años en la embajada ecuatoriana. Mientras tanto, Suecia abandonaba la investigación por violación por falta de pruebas. La situación de Assange se había complicado cuando Estados Unidos pidió su extradición, que fue aceptada en el 2021, luego de varias audiencias judiciales. Assange ha pasado los últimos 5 años en una batalla legal por revocarla. Finalmente, este 24 de junio del 2024, Assange alcanza un acuerdo de culpabilidad con la justicia de Estados Unidos que le permitió estar en libertad. De los 18 cargos que debía afrontar, solo respondería a una acusación por conspiración para obtener y revelar información relativa a la defensa nacional. Debía comparecer ante un tribunal federal de las Islas Marianas, territorio estadounidense en el Pacífico, y declararse culpable. No pasaría en prisión porque se tiene en cuenta los 5 años que pasó encerrado en Belmarsh, una prisión de alta seguridad en el Reino Unido. Finalmente, este miércoles 26 de junio,
aterrizó en Australia, su país natal, 14 años después del periplo político-judicial, y es un hombre libre. ¿Volveremos a saber de Julian Assange? Solo el tiempo lo dirá. La migración irregular a Estados Unidos alcanza niveles dramáticos para muchos latinoamericanos. Este es un especial de El Noticiero. Cruzar el río Bravo. Es como firmar una sentencia de muerte. Es uno de los ríos más grandes del mundo y al estar en la frontera de México y Estados Unidos lo convierte en uno de los más peligrosos del planeta para cruzar. Porque antes de eso los migrantes están a la disposición de los carteles de la droga y la trata de personas. Casi todos los migrantes pasan por sus garras y ellos los obligan a cruzar. Aquí, muchas veces, este río ahoga los sueños de los migrantes. Más riesgoso es que se lancen en las balsas y no saber nadar, y con las profundidades que hay aquí en el río y las corrientes que llevan, los remolinos que los agarran y se los llevan hacia abajo, es triste. El trabajo de ellos es rescatar a los migrantes, que casi siempre llegan sin fuerzas, porque la espesa vegetación los dejó con muchas heridas en el cuerpo, pero también en el alma. Nosotros nos pusimos en su lugar. Hace pocos minutos logramos corroborar cómo trabajan para, de una u otra manera, cruzar el río Bravo. Ahí ustedes están viendo las imágenes que corresponden a las boyas o los inflables que se utilizan para cruzar esta parte del río. Atención, es ilegal y peligroso cruzar por aquí. ¡Por esa orilla! Allá atrás de él. Ahora mismo estamos pasando por uno de los caminos o trochas que son utilizados por los migrantes. Aquí también vimos prendas de vestir y caminamos con una temperatura de 44 grados centígrados. Sin duda, imágenes impactantes que muestran el drama de la migración irregular. Más de 100 personas ahogadas de diferentes nacionalidades se registraron en los últimos 3 años en el río, según las autoridades, quienes afirman que a los coyotes no les importa la vida de los migrantes y menos sus ilusiones. En la zona fronteriza, aún recuerdan cuando hallaron a una migrante ecuatoriana pidiendo auxilio porque su esposo murió ahogado. Ocurrió a inicios del 2023. Ella logró salvar a su pequeño hijo. Así lo informó la cadena de noticias Telemundo. Eso, precisamente eso, que llegamos ahí a una persona y ya miramos que toman el último suspiro y no podemos rescatarlos. Eso es lo más triste. Aún para nosotros somos humanos. El presidente de Bolivia se enfrentó a un intento de golpe de Estado. Veamos. Tras el fallido golpe de Estado, el gobierno anunció este jueves la detención de 17 personas, entre militares activos y en retiro, y varios civiles por su presunta vinculación con el fallido golpe de Estado contra el presidente izquierdista Luis Arce. El gobierno acusa al general Juan José Zúñiga y el vicealmirante Juan Arnes, excomandantes del ejército y la Armada, de liderar la intentona golpista. Ambos fueron acusados de alzamiento armado y terrorismo, delitos por los que enfrentan una pena de hasta 20 años de prisión.
La sublevación estalló el miércoles cuando el Palacio Presidencial en La Paz estuvo bajo asedio de militares y vehículos blindados al mando de Zúñiga. Finalmente, las tropas de Zúñiga se replegaron después de más de 3 horas, cuando Arce juramentó una nueva cúpula militar. El día domingo. Poco antes de ser detenido, el general aseguró que el intento de golpe de Estado había sido pedido por el propio presidente para levantar su popularidad, algo que el gobierno desmintió de inmediato. En medio de las especulaciones, los bolivianos se mostraron divididos. Pero Arce, de 60 años, salió airoso de la intentona golpista tras recibir el apoyo de la comunidad internacional. Les agradecemos por su atención y les esperamos en el siguiente programa. Todos los sábados a las 13 y a las 20 horas compartimos las noticias de Impacto Semanal. Hasta entonces, como siempre, buena suerte.